Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, sea la hora que estés viendo el video. Saludo para todos los estudiantes que están visitando este canal, especialmente para los alumnos del Colegio José Ingenieros, sede Santa Marta, y los alumnos que también están en Hermes de Sofía, en la sede Hermes de Sofía. Saludos para ellos. La clase es para segundo año de secundaria, pero también puede ser para cualquier persona que se inicie en el mundo de la matemática. Puede ser para un joven también que de repente terminó la secundaria y realmente no comprende todo lo que es la matemática. Puede servir como inicio también, muy buena base también, para que posteriormente sigan otros estudios. Hoy día vamos a hacer las razones trigonométricas. Sabemos que las razones trigonométricas están relacionadas con el triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, al hablar de triángulo rectángulo, pues nos acordamos de alguien especial, ¿no? De Pitágoras, ¿no? Y de ahí también lo enlazamos con lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras está relacionado, ¿no?, directamente con el triángulo rectángulo, donde debemos conocer sus elementos como hipotenusa y los catetos. Bien, antes de seguir con el tema, te invito pues a que compartas el video, ¿no?, le des me gusta. Si eres nuevo, suscríbete, porque voy a hacer más videos y ahí ya te pueden llegar también videos de diferentes temas de matemática. Me gustaría también que dejes tu comentario, ¿no? Muy pocos comentarios tengo, pero por lo menos para saber a ver si estamos bien o estamos mal, ¿no? Bien, estos videos los grabo en mis momentos que estoy un poco desocupado, ¿no? A veces muy tarde, ¿no? Y van a disculpar quizás de repente algunas cosas que se me pasan por ahí, ¿no? Porque el video especialmente está dedicado para aquellos alumnos que están aprendiendo matemática o quieren aprender matemática o quieren, digamos, tener el conocimiento básico en forma sólida, ¿no? Para que puedan asentar sobre ese conocimiento conocimientos de otro nivel. ¿Qué son las razones? Bueno, sabemos que una razón es una comparación entre dos cantidades, ¿no? Cuando estudiamos aritmética, pues estudiamos lo que son las razones aritméticas y las razones geométricas, ¿no? Entonces, la armónica también. En estas razones es una comparación. En este caso, vamos a estudiar las razones trigonométricas, que se refiere pues a relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, relacionarlos entre ellos. Si yo relaciono un cateto con una hipotenusa, ¿no?, en forma de división, ¿no?, o puedo establecer una razón geométrica, ya estoy hablando de una razón trigonométrica, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque está relacionado con el triángulo y está relacionado con los tres ángulos del triángulo rectángulo. Pues bien, entonces relacionando un par de lados, vamos a encontrar pues y vamos a obtener 6 resultados, ¿no? 6 resultados. Al relacionar estos lados, por ejemplo, el cateto A con el cateto B, el cateto A con el cateto C, o viceversa, ¿no?, o inversamente, el cateto C con el cateto A y el cateto B con el cateto A, el cateto C con el cateto B o el cateto B con la hipotenusa C, perdón, ¿no? Entonces vamos a encontrar 6 razones que le vamos a llamar razones trigonométricas. Y posteriormente luego se le va a poner el nombre de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Es muy importante la base teórica para poder desarrollar los demás ejercicios, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos por acá.
Saludos para Saraí del segundo año de secundaria. Saludos para Salsavilca también, ¿no? Saludos para todos los chicos. Luana, ¿no? Los que me acuerdo de repente un poco que están luchando por aprender matemáticas. ¿Ya? Bien, y para el otro colegio, saluditos para Joe también está ahí, Joe, ¿no? Matías también, Matías, Sebastián también, ¿no? Claro, cómo no. Stephanie también. Stephanie, ¿no? Que están ahí. Axel, ¿no? Axel también, que están ellos ahí, practicando bastante, ¿no? Y para los otros chicos también. Bueno, ¿qué es una razón trigonométrica? ¿No? La razón trigonométrica de un ángulo se define como el cociente, ¿ves? De un ángulo. Quiere decir que vamos a trabajar, para las razones trigonométricas, vamos a trabajar con los ángulos agudos. Los ángulos agudos son los ángulos, por ejemplo, este ángulo alfa es un ángulo agudo, ¿no? El alfa es un ángulo agudo, aquí, este ángulo alfa es un ángulo agudo, y también este otro ángulo que está aquí A también es un ángulo agudo, ¿no? Que le puedo poner de repente el ángulo beta. Alfa y beta son ángulos agudos y además alfa y beta suman 90, ¿no? Puesto que este es 90 y más 90, 180. Las razones trigonométricas tienen que ver con estos ángulos agudos, ¿no? Se van a definir utilizando estos ángulos agudos. Razones trigonométricas para alfa y razones trigonométricas para beta. Es decir, seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Para beta también, ¿no? Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta, cosecante de beta. Tiene que ver con estos dos ángulos agudos al comienzo. Pero hay que tener presente que como es un triángulo rectángulo, yo debo conocer sus elementos también de este triángulo rectángulo. Por ejemplo, los lados que forman el ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Sí, en este caso tendría pues el cateto A y el cateto B. Y el lado de mayor longitud del triángulo es la hipotenusa. ¿Ya? Es la hipotenusa. Entonces, estamos viendo por aquí que A y B son catetos, ¿no? A y B son los llamados catetos. Y la C vendría a ser la hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa es mayor, siempre es mayor que los catetos. Quiere decir que la hipotenusa C es mayor que B y la hipotenusa C es mayor que A, ¿no? O la longitud de la hipotenusa es mayor que la longitud de cada cateto. Es mayor. Bueno, podemos ponerlo como conclusiones también o como observación, ¿no? Como observación podemos poner pues que la C es mayor que el cateto A y que la C también es mayor que el cateto B. Es mayor. Entonces no te olvides los lados que forman el ángulo recto, son los catetos, ¿ya? Los lados que forman el ángulo recto son los llamados catetos. Luego vamos a ver a quién se le llama cateto opuesto y a quién se le llama cateto adyacente. Por lo pronto estoy conociendo los elementos, ¿no?, del triángulo rectángulo. Catetos que forman el ángulo de 90, los lados, y la hipotenusa, AB. Luego tengo elementos, los ángulos agudos del triángulo, alfa y beta. Bueno, de acá también podemos sacar otra conclusión, que el ángulo alfa más el ángulo beta, eso es ¿cuánto? Es 90 grados. Es decir,
que estos angulitos son pues complementarios, ¿no? Alfa más beta son complementarios. Estoy estudiando y estoy viendo los elementos de un triángulo rectángulo, ¿correcto? Muy bien. Y este triángulo es recto en C, pues, recto en C. El triángulo es recto en C. Bien, luego de haber conocido los elementos del triángulo como la hipotenusa, los catetos, los ángulos agudos, el ángulo recto, ¿no? Pasemos a conocer ahora quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. ¿Ah? Y para esto quiero que observen bien. Quiero que observen bien acá. Si tú vas a trabajar con el ángulo alfa, ¿no? Imagínate que esto es un ojito, un ojito. ¿Ya? Si tú vas a trabajar con el ángulo alfa, entonces, ¿no? Si me imagino que este es un ojo que está mirando hacia allá, este es un ojito que está mirando hacia allá. ¿Ya? Si tú trabajas con el ángulo alfa, entonces vamos a conocer lo siguiente, que esta alfa está mirando acá. Por lo tanto, la B sería el cateto opuesto. Este lado sería el cateto opuesto para alfa, cateto opuesto que está al frente, ¿no? Por eso dice acá, B es cateto de alfa, ¿sí? La B es cateto de alfa. Ahora, como este ojito, ya le llamo ojito para que se me comprenda mejor, está mirando hacia el frente, este sería el cateto opuesto. Como él es el cateto opuesto y sabemos que los catetos forman el 90, entonces este otro cateto vendría a ser el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto para alfa, él sería el cateto opuesto y el de acá sería el cateto adyacente. Y lógicamente este siempre va a ser la hipotenusa. ¿Sí? O sea, profesor, tengo que ver con qué ángulo voy a trabajar para poder determinar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Bien, vamos a poner este ángulo beta. Vamos a poner aquí ya, vamos a poner aquí el ángulo beta. No te olvides que aquí hemos trabajado con alfa. Si tú trabajas con alfa, el que está al frente es el cateto opuesto. Y el otro cateto será el cateto adyacente, ¿no? Y lógicamente el lado de mayor longitud es la hipotenusa, ¿no? Ahora, este mismo triángulo lo voy a trasladar para acá. Sí, ahora voy a trabajar con B. Si tú trabajas con B, ¿no? Y te dije antes, imagínate pues que este sea un ojito, ¿no? Que este sea un ojito, está mirando. Entonces, este ojito está mirando hacia el frente, ¿sí? En este caso, la A aquí sería el cateto opuesto. Este sería el cateto opuesto, ¿no? ¿Para quién? Para beta. Mientras que para alfa era su cateto adyacente, para beta este mismo cateto adyacente es el cateto opuesto, para beta. Entonces, vamos a suponer que este ojito está mirando al frente, entonces este sería el cateto opuesto. Como este es el cateto opuesto y el otro es cateto también, entonces el otro que está aquí sería el cateto adyacente. ¿Sí? Él sería el cateto adyacente. Vamos. Con eso, entonces voy a comprender mejor el curso, ¿correcto? Y lógicamente la C vendría a ser pues la hipotenusa, ¿no? La C vendría a ser la hipotenusa. Entonces, todo depende con qué ángulo estás trabajando, ¿no? Si trabajas con beta, entonces el que está al frente es el cateto opuesto. Y el otro cateto será el cateto adyacente. Y este lado no cambia porque siempre será la hipotenusa, ¿no? Para ambos ángulos agudos, él siempre va a ser la hipotenusa. Bien. Lo que acabo de explicar entonces, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Ya? No, mejor de otra forma no, sino vamos a cambiar de ángulo.
Supongamos que este ángulo es phi, ¿ya? Y este ángulo que está aquí es ya, llamémosle a ver ya, teta, ya, phi y teta. Si tú trabajas con el ángulo phi, teta, perdón, si trabajas con el ángulo teta, no te olvides que acá está el ojito está mirando para acá. ¿Ya? Si tú trabajas con el ángulo teta, entonces el que está al frente, ¿qué sería? Su cateto opuesto, ¿sí? Nuevamente, este ojito está mirando para acá, ¿sí? Entonces para teta, su cateto opuesto para teta, ¿quién es? La B. La B sería el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, para la B, para el ángulo teta, el cateto opuesto es la B. Y el otro cateto, el otro cateto que está aquí, sería el cateto adyacente. ¿Para quién? Para teta. ¿Ya? Ahora, para phi, el ángulo phi, igualito, te imaginas que este es un ojito, está mirando hacia acá. Entonces digo, la phi está mirando acá, ¿no? Entonces, para el ángulo phi, esta A será ¿qué cosa? Su cateto opuesto, ¿no? Está mirando acá. Y el otro cateto será su cateto adyacente. Y la C, pues la C siempre va a ser ¿qué cosa? La C siempre va a ser la hipotenusa. ¿Ve? Entonces todo depende con qué ángulo estás trabajando. Si trabajas con teta, el cateto opuesto es B y su cateto adyacente es A. Si trabajas con phi, el cateto opuesto va a ser la A para phi y su cateto adyacente va a ser la B para phi. Si tú dominas estas dos partes de acá, entonces no vas a tener problema para aplicar las razones trigonométricas. Bien. Ahora, acá dice seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de alfa es cateto opuesto B sobre hipotenusa C, ¿no? B sobre C. Coseno de alfa es cateto adyacente, o sea A sobre hipotenusa, AC. Tangente de alfa es cateto opuesto B sobre cateto adyacente A, es B sobre A, ¿no? La cotangente ya es el inverso de la tangente, si la cotangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, el otro será cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Bueno, estas son las razones trigonométricas que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Una manera práctica que acostumbro enseñar a mis alumnos es, llamémosles mnemotecnia o llamémosles técnica, ¿no? Técnica de repente. ¿Ya? Habiendo comprendido el triángulo rectángulo, habiendo conocido los elementos que son sus catetos y la hipotenusa, habiendo conocido que tiene dos ángulos agudos, y habiendo conocido también quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente, que depende con el ángulo el cual vas a trabajar, teniendo claro todo esto, vamos a utilizar lo que yo llamo la técnica de la coca-coca. ¿Sí? La coca-coca. Bueno, eso de ahí lo inventé en algún tiempo, ¿no? Coca-coca, aunque empecé llamándole Coca-Cola primero. Vamos con la coca-coca. ¿Ya? Y si alguien coincidió por ahí con Coca-Coca, bueno, coincidió, pero nunca me lo pide nadie, ¿no? Simplemente el que sí veo que es usado es el que le llaman Socatoa, ¿no? Socatoa. ¿Quién habrá inventado esa mnemotecnia, ¿no? Bueno, aquí vamos con la coca-coca. ¿Qué es lo que vas a hacer tú, mi querido estudiante? Lo que vas a hacer tú es escribir coca-coca, pues. Coca, así. Coca y el otro
coca lo escribes así, coca. ¿Ya? Coca. Acuérdate de eso, coca. Luego que has escrito la coca, entonces por aquí le pones a él le pones un H de hipotenusa y un H de hipotenusa. Ya está. ¿Comprendieron? ¿Comprendieron la técnica de la coca? Ya, de nuevo se lo repito, ¿no? La técnica que utilizo para que sea fácil el tema y poder desarrollarlo es la coca. Como se escribe así, coca. Arriba, una rayita abajo. Ahí está, la técnica de la coca. ¿Sí? Luego de escribir la técnica de la coca, escribo debajo de la co, la H, y debajo de la K, la H también. ¿Qué significa esto? Significa cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es lo que significa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a poner esto por aquí. Algo por ahí para que se vea bien, ya. Ahí está entonces. Una vez más, ya una vez más vamos a repetir esto, ¿sí? Una vez más. ¿Cuál era la técnica? La técnica era la coca. Esa era la técnica, la coca. Luego de poner coca, entonces completábamos con H y aquí con H, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mis queridos estudiantes, el primero le vamos a llamar cero, ¿verdad? Que vamos a escribir sen de sen. El segundo, o sea que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El segundo es el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el tercero es la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Habiendo hecho esto, entonces me quedaría solamente esta parte ahora. Tangentes, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego, si pongo la inversa, es decir, cateto adyacente sobre cateto opuesto, es la cotangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente es la secante. Hipotenusa sobre cateto opuesto es la cosecante, Ahí tengo entonces las 6 razones trigonométricas, utilizando la coca, HH, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Esto de acá me va a hacer recordar: seno, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente; cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto; secante, hipotenusa sobre cateto adyacente; cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, a todos los estudiantes que he tenido y que les he enseñado de esta forma, en un día han dominado todo. En menos de un día, digo un día, ¿no? En la hora de clase, ¿no? En la sesión de clase ya lo dominaron los 6, ¿no? En mis tiempos, el profesor nos hacía escribir cada uno de sus definiciones, ¿no? Y pues salimos aprendiendo nada, ¿no? En cambio, con esta técnica, los chicos ahí mismo cuando ven, hacen su coca y comienzan a resolver solitos su problema. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar algo sobre Pitágoras, porque en algunas razones trigonométricas vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, dado a conocer por Pitágoras de Samos, aquel griego, filósofo, matemático, ¿no? Del cual luego se fundaron las escuelas pitagóricas. Él demostró, ¿no?, que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma
de los cuadrados de sus catetos era igual a la suma de sus cuadrados o de los cuadrados de sus catetos, ¿no? Por eso dice que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Correcto? Bien. Muy importante conocer este teorema. Una manera fácil de desarrollarlo, enseño a mis alumnos, es la siguiente. Si vas a calcular hipotenusa, su palabra clave de la hipotenusa, yo les digo así, ¿no? Su palabra clave de la hipotenusa es suma, o sea, sumar, su palabra clave. Y la palabra clave del cateto, sea cual sea, ¿ya? Su palabra clave del cateto es restar. ¿Sí? Es restar. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si te piden calcular la hipotenusa, ¿qué es la hipotenusa? Sumar. O sea que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma. ¿Ves? Sumar. ¿Sí? Dije sumar, ¿no? La hipotenusa es sumar. ¿Qué voy a sumar? Los cuadrados de su cateto. O sea, A cuadrado más B cuadrado. Pero, si me piden un cateto, en este caso el cateto A, si me piden el cateto A, entonces lo que voy a decir aquí es, bueno, para calcular el cateto A, ¿qué es el cateto? Cateto es resta. Voy a restar. ¿Qué vas a restar? Los otros dos, ¿no? Comenzando del mayor, o sea, C cuadrado menos B cuadrado. ¿Ves? Y si fuese el otro cateto B, como es un cateto, ¿qué cosa es? Resta. Cateto, restar. ¿Qué voy a restar? Pues vas a restar, ¿no? Los otros dos, pero empezando de mayor, o sea, C cuadrado menos A cuadrado. Esa es la forma, una de las formas, de resolver el teorema de Pitágoras. Te piden hipotenusa, pues suma los cuadrados de los otros dos, de los catetos en este caso. Si te piden cateto, pues resta. ¿Qué cosa? El cuadrado de los otros dos, empezando por el mayor, que es la hipotenusa. Te piden un cateto, pues es resta. ¿Resta de quién? Del cuadrado de los otros dos, empezando por el mayor, que es la hipotenusa. Entonces, con esas recomendaciones, ya podemos nosotros trabajar, ¿no?, nuestros problemas, ¿ya? El problema número 1 me dicen calcular coseno de alfa. Bien. No se olviden que la clase está destinada para aquellos chicos que se están iniciando en el conocimiento de la trigonometría, ¿no? Coseno de alfa, me dicen, ¿no? Coseno de alfa. Bueno, una recomendación para hacer las razones trigonométricas es preferible conocer los tres lados del triángulo, ¿ya? Los tres lados del triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa es coseno de alfa? Bueno, si no te acuerdas, ¿qué vas a hacer? Voy a escribir la coca, pues, ¿no? No me acuerdo, entonces escribo por aquí. Coca. ¿Y qué más hice? Acá le puse hipotenusa y esta es la hipotenusa. Luego dije que este primerito era el seno, este era el coseno y este era la tangente, ¿no? Y la inversa sería la cotangente y la inversa sería la secante y la inversa sería la cosecante, ¿no? Entonces, como es coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya también te he enseñado esto del cateto adyacente. Por ejemplo, aquí voy a trabajar con alfa. Él sería, ¿qué cosa? El 1 sería el cateto opuesto. Él sería el cateto opuesto. Y el otro cateto que está aquí, sería su cateto adyacente, ¿ya? Para alfa. Y el 2 sería, ¿qué cosa? La hipotenusa. Como a mí me piden coseno de alfa, coseno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa,
cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces el alfa es cateto adyacente que no lo conozco. Conozco 2 y conozco 1, no conozco él. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Primero tengo que hallar este cateto. Tengo que hallar este cateto. ¿Ya? Entonces, como tengo que hallar este cateto que está aquí, le voy a llamar C, pues ya le voy a llamar C. Cateto al cuadrado. ¿Qué era el cateto? El cateto se restaba. Muy bien. Cateto era resta. ¿Resta de quién? De los otros dos, empezando del mayor. O sea, 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces el cateto vendría a ser 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, y esto ¿cuánto sale? Sale 3. Entonces el cateto viene a ser, cateto solo es igual, este 2 pasa como raíz, el cateto solo vendría a ser la raíz de 3, ¿no? Esta raíz de 3 no es exacta, así que la dejamos ahí, raíz de 3. Ahora sí, este cateto adyacente lo acabo de hallar. ¿Quién es? Es la raíz de 3. ¿Ya? Ahora sí, vamos a calcular nuestro coseno de alfa. Vamos a calcular nuestro coseno de alfa. En este caso, nuestro coseno de alfa será entonces coseno de alfa es igual. ¿Qué era coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, raíz de 3, ahí está, sobre la hipotenusa, que es ¿cuánto? 2. Listo, ya está, al toque lo terminamos, ahí está, ese sería el coseno de alfa. El coseno de alfa es raíz de 3 sobre 2. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos al siguiente. Calcular tangente de alfa. Tangente de teta, perdón. Tangente de teta. Según mi Coca-Coca, ¿quién es la tangente de teta? La tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Bueno, te puedes ayudar acá. Dice la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Puedo poner acá cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así. Vamos a ver ahora teta. Vamos a ver el ángulo teta. Bien. Te pones a analizar y dices, me piden la tangente teta es cateto opuesto. Acá está mirando. ¿Sí? Acuérdate del ojito. ¿Ya? Acuérdate del ojito. ¿Sí? Él está mirando acá, por lo tanto, este sería, ¿qué cosa? Este sería su cateto opuesto. ¿No? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero él no lo conozco, no hay nada acá, no hay ningún número acá. Entonces tenemos que hallar este cateto. Como es cateto, voy a ponerle C, digo, cateto al cuadrado es, ¿qué es cateto? ¿Suma o resta? Resta, muy bien. ¿De quién? De los otros dos, empezando del mayor que la hipotenusa, o sea, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Luego C cuadrado vendría a ser igual a 9 menos 4. ¿Eso cuánto sale? Sale 5. Eso quiere decir que el cateto es, como está al cuadrado, pasa como raíz. Raíz de 5. Ahí está. ¿Sí? Entonces quiere decir que este cateto que está aquí es raíz de 5. Entonces ponemos, pues de repente le ponemos por aquí raíz de 5. Ya le hemos hallado. Ya. Ahora sí, con eso, entonces vamos a hallar nuestra tangente que está aquí. Vamos a hallarla. ¿Sí? Vamos a hallar nuestra tangente por acá. Y escribimos, ¿no? Luego, la tangente de teta es igual. ¿Qué era la tangente? Cateto opuesto, raíz de 5, ¿ya? Cateto opuesto sobre, ¿qué? Cateto adyacente, o sea, sobre 2. Acabamos de hallar la tangente del ángulo teta. Entonces hay situaciones en las cuales para hallar la razón trigonométrica necesito que el triángulo tenga
sus tres lados conocidos. Y si no hay lados conocidos, entonces tengo que hallar los lados aplicando el teorema de Pitágoras. Si hallo el cateto, es la resta de los otros dos lados, o la diferencia de los otros dos lados. Y si es hipotenusa, pues es la suma de sus otros dos lados, en este caso, los catetos. Vamos al siguiente problema. Me dicen calcular x. Acá no me piden ninguna razón trigonométrica. No hay seno, no hay coseno, así que simplemente lo que me está pidiendo aquí es aplica Pitágoras. Entonces aquí la x, voy a reconocer que la x es hipotenusa. ¿Ya? Y la hipotenusa al cuadrado, en la hipotenusa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. En la hipotenusa, para allá la hipotenusa, vamos a sumar. ¿Qué cosa? Los otros dos lados llamados catetos, 4 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿no? O sea, al cuadrado. Entonces la x cuadrado vendría a ser igual a 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado es 9, entonces la x cuadrado vendría a ser 16 más 9, vendría a ser 25. Entonces el x solito será, este cuadrado pasa como raíz cuadrada de 25, ¿no? Y esto sí es exacto, porque la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25. Siguiente ejercicio, calcular x. ¿Ya? Calcular x. ¿Dónde está la x? La x está acá. ¿Reconoce el alumno cómo se llama este lado? Sí, profesor, es un cateto. Muy bien. ¿Y qué se hace con el cateto? Pues este cateto al cuadrado es ¿qué cosa? La diferencia, ¿no? Para el cateto es la diferencia. ¿De quién? Entre esos dos lados, empezando del mayor, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. Entonces el x cuadrado sería igual, 3 al cuadrado es 9, menos 2 al cuadrado es 4. Entonces x al cuadrado es igual a 9 menos 4, 5. Dejamos la x sola, ¿no? Y este cuadrado pasa como raíz, es la raíz cuadrada de 5. Entonces x vale raíz cuadrada de 5, ¿correcto? Muy bien, ahí nos estamos ejercitando un poco, ¿ya? Nos estamos ejercitando un poco con el teorema de Pitágoras, ¿correcto? Muy bien, vamos a seguir por acá. Nos vamos entonces más abajito, ¿ya? Aquí. ¿Sí? Luego me pide aquí calcular m, no me pide ninguna razón trigonométrica. Entonces, identifico que en ese m es la hipotenusa, y en la hipotenusa, ¿qué vamos a hacer con la hipotenusa? Vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Los otros dos lados al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado y 12 al cuadrado. Entonces la m cuadrado sería igual a 5 por 5, 25, más 12 al cuadrado es 12 por 12, 144. M al cuadrado vendría a ser igual, ¿sí? M cuadrado vendría a ser igual a 25 más 144, se me sale 169. Entonces la m solita vendría a ser igual a la raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 es 13, ¿no? 13 por 13 es 169. Listo, ya m, ya la hipotenusa, lo que me estaban pidiendo. Bien, ahora me pide calcular seno de beta. Bien, si todavía no te acuerdas bien qué cosa es la definición de cada razón trigonométrica, tú dices mi Coca-Cola. Por eso voy a aplicar mi Coca-Cola, ¿ya? Entonces escribo acá Coca, así. Y este arriba será, ¿qué cosa? Seno, coseno, tangente. Ah, pero me faltó algo, profesor, le faltó la H por acá, ¿ya? La H. Bien. Entonces, la tangente, entonces así, el inverso será la cotangente. Hipotenusa sobre cateto adyacente, secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente, cosecante. No confundir cosecante con coseno. Teniendo mi Coca-Cola, entonces mi técnica de la Coca-Cola, entonces voy a hallar acá. ¿Qué es el seno? Seno de beta, este es el ángulo beta, quiere decir que este ángulo beta tiene su ojito, ¿ah? Tiene su ojito.
El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí el seno de beta, están viendo seno de beta, el seno de beta es cateto opuesto. Uy, no lo conozco, ¿sí? Pero es cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa está acá. Entonces él sobre él. Pero no tengo este cateto opuesto, ¿sí? El seno de beta, cateto opuesto sobre quién? Sobre hipotenusa. No conozco el cateto opuesto. Pero vamos a hallar el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto? El cateto al cuadrado, ¿qué cosa es? Es la resta. Si quiero hallar el cateto, es la resta o es la diferencia. ¿De quién? De los dos lados que quedan, empezando del mayor, de la hipotenusa al cuadrado con el otro cateto al cuadrado. Entonces este cateto va a ser igual a 4 por 4, 16 y 3 por 3, 9. Entonces ese cuadrado vendría a ser a 16 menos 9, que vendría a ser 7. ¿No? 7. Luego tengo que, entonces, la C es, este cuadrado pasa como raíz, quedaría raíz de 7. Listo, entonces la C, el cateto que está aquí, vale raíz de 7. ¿Sí? El cateto vale raíz de 7. Ahora, a mí me piden qué cosa, seno de beta. Entonces, el seno de beta, vamos a llevarlo por acá. El seno de beta, entonces es, ¿qué cosa era el seno? El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de beta, cateto opuesto, o sea, raíz de 7, ¿no? Entonces, seno de beta es cateto opuesto, que vale raíz de 7, sobre, ¿quién? La hipotenusa, que vale 4. Listo. Acabamos entonces de hacer nuestro problemita. Ahí está. Siguiente problema. Número 7. Bien, acá nos pide calcular 2 seno de alfa por coseno de alfa. Bien, según mi método Coca-Coca, ¿no? El cual te aconsejo siempre escribirlo para que te acuerdes. ¿Ya? Según mi método aquí, Coca-Coca, sería acá Coca-Coca. Este es H y este es H. El seno, coseno, tangente. Y este sería la cotangente, cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente sería la secante, hipotenusa sobre cateto opuesto sería la cosecante. Bien, seno, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, alfa, cateto opuesto, ¿no? Vamos a ver por acá, ¿eh? Sería cateto opuesto, estamos hablando del seno de alfa. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. No está la hipotenusa. No hay la hipotenusa. Entonces tengo que hallar la hipotenusa. ¿Verdad? El coseno de alfa es el cateto adyacente, o sea, en este caso 2, cateto adyacente sobre hipotenusa. Los dos utilizan hipotenusa, así que debo de hallar la hipotenusa. ¿No? O de repente quizás se puedan simplificar, ¿no? Porque como los dos utilizan hipotenusa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero siempre es bueno averiguar cuánto es, ¿no? La hipotenusa. Claro, la hipotenusa se puede calcular utilizando los catetos, ¿no? Al cuadrado, en términos de cateto. Pero vamos a suponer que un alumno sospeche de que, como es la misma hipotenusa, de repente se puede simplificar. Vamos a probar, ¿no? Matemática es eso, ¿no? Uno tiene que probar acá. A ver, tengo aquí, me piden 2 sobre seno de alfa. Bueno,
El seno de alfa, ¿quién es el seno de alfa? Es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, X sobre H. Me piden por coseno de alfa. ¿Quién es el coseno de alfa? Es cateto adyacente, coseno de alfa es cateto adyacente, sobre la hipotenusa también, ¿sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Así. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Esta es una división de fracciones, ¿no? Ustedes se acordarán del método Oreja, por supuesto. Este 2 que está aquí, vamos a ponerlo un poquito más arriba, ¿no? Para poder trabajar. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? Entonces, lo que hacíamos nosotros era que completábamos al 2 con 1 abajo, ¿no? Y aplicando el método Orejita será 2 por H y 1 por X. Entonces acá sería 2 por H sobre 1 por X. 1 por X es X. Por, acá tenía 2X sobre H. Mire, qué curioso. No necesité calcular cuánto era H porque aquí se pueden eliminar, ¿no? Acá se puede eliminar, mire, la H se va con esta H, ¿no? Como es multiplicación, H entre H1. Y también la X se va con la X, ¿no? O sea, siempre que hay un número en la parte del numerador y abajo se repite ese número, eso se cancela porque eso da 1. Entonces me sobra solamente 2 por 2. Por lo tanto, la respuesta es 4. 2 por 2, 4. Esa sería entonces la respuesta a mi problemita. 4. ¿Será igual acá? ¿Será igual acá? Seno de beta por coseno. Me piden calcular seno de beta por coseno de beta. ¿Será igual que esto? ¿Pasará igual? Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ya. ¿Qué es el seno? Seno de beta. Seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ajá, no la tengo la hipotenusa. No la tengo. ¿Y quién es el coseno de beta? El coseno de beta también es cateto opuesto. Sí, el coseno de beta es cateto opuesto. Cateto adyacente es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de beta, cateto adyacente sobre ¿quién? Sobre hipotenusa. ¿Sí? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver si me sale igual que el otro, si no, tendría que hallar cuánto gana la hipotenusa. A ver, R es igual. Seno de beta, cateto opuesto, X, sobre la hipotenusa. Por coseno de beta es cateto adyacente, 3X, sobre la hipotenusa. Mira, acá no se elimina. Acá sería 3X cuadrado. ¿Sí? Esto de acá me daría 3X por X es 3X cuadrado, ¿no? Producto de bases iguales, ya saben, ya se suman los exponentes, 1 más 1, 2. ¿Sí? 3 por X cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre H por H, H cuadrado. H cuadrado, sí. Claro, H por H, H cuadrado, producto de bases iguales, se suman los exponentes. Ya sabemos que el H tiene aquí 1 y también tiene 1. Ya. Entonces necesito conocer el H cuadrado. Pero por el teorema de Pitágoras, esta H azul que está acá abajo, lo hacemos aquí. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo más abajito, a lo mejor porque vamos a dar la respuesta arriba. La hipotenusa al cuadrado, ¿qué era?
que era la hipotenusa al cuadrado. ¿Suma de quién? De los otros dos, o sea, de x cuadrado y 3x al cuadrado. ¿Ya? Así no es, así no es así, 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, todo, así es. Así es, todo al cuadrado, todo al cuadrado. Luego tengo aquí que h cuadrado vendría a ser igual a x cuadrado más, esto de aquí es 3 al cuadrado, es 9. ¿Ya? 3 al cuadrado, 9. Y x cuadrado, x cuadrado. Entonces, h cuadrado me sale 9x cuadrado más x cuadrado, 10x cuadrado. Ahora lo reemplazo aquí. Aquí arriba tengo 3x cuadrado, ¿sí? Sobre este h cuadrado que me salió, 10x cuadrado. Me salió 10x cuadrado. Ahora acá hay algo interesante, mira. Multiplicación, multiplicación. Acá hay una x cuadrado y acá también hay una x cuadrado, se van. ¿Y qué me queda? 3 sobre 10. ¿Sí? 3 sobre 10. Por lo tanto, la respuesta, ¿no?, sería que R es igual a ¿cuánto? A 3 sobre 10. Esa sería la respuesta. Espero que me hayan comprendido este problemita, ¿sí? En uno no necesité hallar h porque se eliminó las h, y en el otro sí necesité el h, ¿no? Pero aquí la h apliqué el teorema de Pitágoras, donde es hipotenusa, la hipotenusa se suma los cuadrados de los catetos, x al cuadrado más 3x al cuadrado. De repente quizás la duda esté aquí, ¿no?, en 3x al cuadrado. Simplemente esto es 3x, dos veces pues por 3x. ¿Ya? 3 por 3, 9. Y x por x, pues x cuadrado. Por eso salió 9x cuadrado. ¿Ya? Ok. Nos vamos ahora al siguiente problemita. Nos vamos ahora al siguiente problema. ¿Sí? Nos vamos al siguiente problema. Ahí está. ¿No? Calcular tangente de beta por coseno de alfa. Dice tangente de beta por coseno de alfa. Bien, pero lo dejamos para la segunda parte del video, ¿no? Para que puedas tener tiempo de repasar un ratito, porque de repente se pasa más de una hora y hay algunos alumnos que tienen flojera cuando da el video es mucho. No, dice, no puede ser, pues cuando uno quiere aprender, ¿qué importa? Más horas mejor, ¿ya? Pero voy a cortar acá y vamos a la segunda parte, ¿ya? Tenemos un video de esta segunda parte, ¿ok? No te olvides compartir el video, no te olvides darle me gusta, suscríbete si eres nuevo para que te lleguen más videos, ¿ya? Nos vemos en la segunda parte.